Y por eso yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor, porque la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces, nuestra iglesia se está multiplicando. Muchos de ellos serán los próximos pastores, profetas, el próximo presidente de Colombia, el próximo gobernador de Norte de Santander. No sabemos cuáles son los destinos que el Señor tiene para nuestros hijos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a disfrutar este tiempo que el Señor nos regala. Y quiero hablar de la importancia de nosotros conocer al buen pastor. Amén. Cuando hablamos del buen pastor, nos identificamos con una persona que nos guía, ¿cierto? Con una persona que nos da una palabra, que nos enseña, que nos motiva. Pero yo quiero ir más allá en esta mañana con esta palabra, más que una figura. El buen pastor tiene que ser una vivencia, tiene que ser una identidad en nosotros. Amén. Y cuando hablo de conocer a ese buen pastor, significa que yo debo de entablar una relación genuina, no una relación a medias, no una relación que hoy es y mañana deja de ser. Una relación que algo hoy nos une y que mañana nos separa. Y por eso quiero hablar acerca de la importancia de nosotros conocer al buen pastor. No por lo que él hace, sino por lo que él es en la esencia de su personalidad, en la esencia de nuestro Dios. Amén. Y miraba lo que Dios ha establecido, el vehículo donde usted puede ser transportado para tener esa relación con Dios. El transporte que Dios ha edificado a través de una relación con Él es a través de la oración. No hay algo en lo que usted pueda identificar mejor la voz de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, si no es a través de ¿qué? De la oración. ¿Sabía usted que todos las lenguas del mundo, todas las culturas, todos oran? Todas las creencias religiosas del mundo, todos oran de una o de otra manera. El presidente de los Estados Unidos, cuando lo primero que llega es orar en el Capitolio, porque es algo que es una veneración, es la manera de empezar el día. Recuerde que Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha promovido los misioneros. Ellos son los que más han invertido en los países latinos para que los misioneros vengan. Inclusive en la pandemia en la que estamos viviendo, los misioneros y personas de esos lugares han enviado donaciones para que puedan ser bendecidos los países de Latinoamérica. Pero el presidente de los Estados Unidos ora, él lo hace. El primer mandatario de Israel también lo hace. Los judíos también lo hacen. El rey, la reina de Inglaterra también lo hace. Todos, de alguna o de otra manera, tienen una comunicación. Los musulmanes lo hacen con su Dios Alá y tienen sus propias creencias. La Iglesia Católica también rezan, pero es una manera de ellos ¿qué? Comunicarse. Y nosotros también, ¿qué hacemos? También nos comunicamos con Dios a través de ¿qué? De la oración. La oración es el motor de la iglesia. La oración es la gasolina con la que mueve el motor espiritual de nuestra vida.
Si en nosotros escasea la oración, escasea la visión. Si en nosotros escasea la oración, escasea aprender y conocer la voz del Señor, el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo sé que todos los que estamos acá queremos ser brillantes en nuestra relación con Dios. Y a veces cuando tocamos estos temas nos sentimos mal. Porque decimos, realmente yo no tengo una relación con Dios. Realmente yo no conozco quién es Jesús. Realmente yo no sé identificar la voz de Dios. Esta mañana hablaba con un joven que me decía, estoy en un caos de confusión. Unos me dicen que haga esto, otros me dicen que hagan lo otro. Y yo le decía a este joven esta mañana, Jesús es el buen pastor. Jesús es el único que nos puede guiar en nuestro momento difícil, en nuestro día del mal, en nuestro peor caos de la vida. Y yo quiero que en esta mañana vayamos al Salmo 23. De pronto usted dirá, bueno, pero yo me sé este salmo, amén, gloria a Dios, yo también me sé algunos textos. Y usted diga en esta mañana, yo me lo sé de memoria, bueno, lo felicito. Pero quiero que en esta mañana vayamos y miremos lo que el Señor nos quiere decir a través de este salmo. Dice la palabra, y usted lo va a leer con propiedad en esta mañana. Jehová es mi pastor y dice que nada me faltará. Mire la plenitud de esta palabra. Jehová es mi pastor y nada que me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Digan esta mañana amén. Le invito a que incline su cabeza y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él ministre a nuestro corazón, Padre, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esta palabra no quede en nuestras emociones, que esta palabra no quede en nuestros oídos, Señor, sino que esta palabra pueda ser triturada, pueda ser, Señor, meditada en nuestro espíritu, y que esa palabra pueda cambiar la atmósfera de nuestra vida, pueda cambiar la condición, Señor, en la que muchas veces estamos, y que a veces llevamos, Señor, un evangelio de superficialidad. Señor, queremos dejar de ser superficiales y queremos entrar en una dimensión del Espíritu Santo para que tú puedas, Señor, hacer el depósito sobre nosotros como vasijas que somos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Yo sé que usted y yo hemos leído muchas veces el Salmo 23. Y hasta lo repetimos. Y hasta lo tenemos en un cartel en la casa, para que todo el que llegue encuentre y pueda decir, yo aquí es un hogar cristiano, aquí creemos en la palabra del Señor. Pero sabe, hermano, Dios es más que religión. Dios es vida. Jesús es más que una oración de fe. Jesús es un estilo de vida diferente.
El asunto es que nosotros hemos tomado al Señor en un diseño rutinario. Hemos tomado al Señor en un diseño doméstico. ¿Y qué es lo doméstico? Lo que usted está acostumbrado a hacer todos los días, los quehaceres de la casa. A veces somos tan domésticos que ya el reloj marca las 7 de la mañana y a las 7 usted ya está desayunando, a las 10 de la mañana usted ya ha barrido toda la calle, los que son los hombres a esa hora ya han ido al gimnasio, han hecho tantas cosas porque hace parte de nuestra vida rutinaria, de las cosas que acostumbramos a hacer diariamente. Pero cuando yo hablo de Jesús como el buen pastor, no estoy hablándolo en un sentido figurativo, es una vivencia. Dice, Jehová es mi pastor. Y cuando yo hablo de mi pastor, significa que yo tengo el ADN espiritual del pastor. Significa que yo sé quién es Jesús, yo sé cuál es su voz, yo sé qué es lo que Él quiere para mí. Él siempre va a tener las respuestas para mi vida. El salmista David atravesó muchos fracasos de su vida. Tuvo problemas difíciles con sus hijos. Absalón, su hijo, sublevó el reino de su mismo padre David. Y muchos problemas consecutivos que enfrentó David. Pero sabe, aunque David cometió un asesinato, aunque David cayó con la mujer de otro hombre, pero la Biblia declara cuando nombra a los hombres de Dios, dice que David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. O sea que cuando David escribió este salmo, sabía en la vivencia, no como el oficio que él hacía, porque dice la palabra que cuando Saúl fue desechado sobre Israel, porque Dios lo desechó, entonces dice él, me he provisto de otro rey sobre Israel. Y cuando el juez Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, estaban todos los hermanos de David, eran hombres de guerra. Dice la palabra que David era de hermoso aspecto, pero de baja ¿qué? Estatura. No tenía la corpulencia que tenían sus hermanos. Y cuando Samuel llega para ungir al rey de Israel, él dice la palabra que él miró ¿qué? El aspecto, la apariencia. Dijo, este hombre tiene músculos, este hombre tiene la voz fuerte, este hombre tiene esto. Y el Señor le dijo, no mires lo que mira el hombre, porque nosotros miramos ¿qué? La apariencia. Pero acuérdese que Dios no mira la apariencia, Dios mira ¿qué? Lo más profundo de ¿qué? De nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Porque dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. O sea que yo estoy en esta mañana declarando una palabra sobre usted, pero antes de llegar a usted está ¿qué? Llegando a mí. Porque es para allá, pero también es ¿qué? Hacia acá. Y dice que su palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, donde no puede llegar nadie. Donde no puede llegar a veces ni la ciencia médica, donde no pueden llegar las palabras de su esposo, de su esposa, de su amigo. Pero Él discierne todas las intenciones del corazón. Y a veces nosotros, hermanos, hemos tenido al buen pastor como una historia. Pero aunque David conocía lo que era ser un pastor, dice la palabra que David cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Y cuando Samuel vino para ungir el rey de Israel, el Señor le dijo, este no es, este no es, este no es. Y él le pregunta, ¿hay alguien que queda de tu casa? ¿Falta alguien? Isaí le respondió, sí, falta mi hijo, que está en el campo apacentando mis ovejas.
No lo habían ni siquiera invitado a la gran cena, a la gran celebración. Y trajeron a David. Y cuando David entró, el Señor le dijo, este es. Y ahí el Señor, dice la palabra que el Señor levantó a David sobre Israel, reinó más de 40 años sobre Israel. Enfrentó desafíos, fue desobediente, su casa, sus hijos quisieron hacer lo que no le agradaba a Dios. Consecuencias del mismo pecado de David. Pero sabe, me confronta mucho llegar al nivel de lo que dice la palabra, que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Porque sabe, David no se acomodó a los diseños, a las consecuencias de su pecado, a las cosas en la franqueza de su corazón. Él declara, dijo, porque el pecado está siempre delante de mí. Y cuando usted lee el Salmo 51, David reconoce la condición de su corazón. Reconoce todo lo que había hecho. Pero cuando él escribe el Salmo 23, que dice Salmo de David, él está declarando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero sabe, eso no es una frase. Eso no es un texto bíblico, esa es una vivencia en la vida de este hombre. Porque debemos de llegar a esa plenitud del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es muy fácil decirlo, hermano, pero qué difícil es nosotros caminar sobre esa palabra. Qué difícil es yo decir, no hay harina en mi alacena, no hay aceite, no hay cómo pagar la renta, no hay cómo pagar el semestre de la universidad, no hay cómo comprar las medicinas. Pero usted decir, Jehová es mi pastor y nada que me faltará. ¿Sabe por qué David llegó a ese nivel? Porque su primera diligencia era su relación con Dios. Su primera diligencia no eran las añadiduras, no eran los negocios, no era esto, no era aquello. Su primera diligencia era en establecer una relación con Dios. Y escuche bien, iglesia del Señor. Puede ser que usted no haya sido invitado. Puede ser que a usted no le hayan pasado una tarjeta de invitación. A David no le pasaron una tarjeta de invitación. A David no lo invitaron a la cena, a la gran celebración, que la casa de Isaí había sido elegida para que hubiese rey sobre Israel. Pero sabe, hermanos, cuando Dios tiene un propósito contigo, así no te inviten, el Señor va a enviar a tu casa para llevarte tu bendición. Así no te inviten a la mesa, así no te inviten a la celebración, porque lo que Dios ha predestinado para tu casa, para tus hijos, para tu generación, nadie lo podrá robar. Así es, así te hayas cambiado de casa, así se haya perdido la dirección, el teléfono de tu casa y nadie sepa dónde estás. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te va a encontrar debajo de las piedras. Él te va a encontrar en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, pero Él cumplirá su propósito sobre nosotros. ¿Sabes? David estaba cuidando las ovejas de su padre. Pero el Señor lo llamó y dijo, Él es. Y el Señor te dice en esta mañana, tú eres el elegido para hacer grandes cosas. Tienes que creerlo. Porque Él dice, Jehová es mi pastor y nada que
me faltará, dice, y en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. O sea, así te encuentres en tierras áridas, así te encuentres en la escasez, así tú toques la puerta y se te cierra. La Biblia dice, pedid y os dará, si no te responden, entonces toca, y si no te abran, entonces busque, y si no busca, algo Dios hará, pero lo que Dios ha prometido con sus hijos se lo hará. Pero necesitamos tomarnos esa palabra que dice, Jehová es mi pastor y nada, en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. ¿Sabe por qué no descansamos? Porque nosotros estamos llevando nuestra vida a nuestras fuerzas. Porque no tenemos una relación genuina con Dios. Yo no sé, yo identifico mi relación con Dios en alguna manera en mi relación con mi esposo. Porque a veces él se levanta muy preocupado por esto, por aquello, por las responsabilidades, los compromisos económicos, los sueños, los deseos, las situaciones a veces de nuestros hijos. Y entonces yo voy y le digo, amor, tranquilo, el Señor va a suplir. Amor, tranquilo, el Señor siempre nos ha provisto. Y es como que yo en ese momento puedo levantar sus alas, puedo confortarlo con una palabra. Y hay veces que yo me siento igual que él y él viene y me da una palabra y esa palabra ¿qué? Me levanta. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero sabe, amada iglesia, si usted vive independiente de Dios, entonces usted no va a poder alcanzar el nivel de lo que Él dice y confortará mi alma. ¿Sabe qué es confortar? Que aunque todo parezca gris, usted sabe que mañana vendrá un nuevo día. Que aunque todo parezca gris, mañana vendrá un nuevo arco iris. Que aunque hoy parezca gris, dice su palabra, que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Es aprender a confiar, es aprender a que mi alma y mi corazón se confortan en Él. Y sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. ¿Sabe? Esta mañana el Señor me trajo una palabra mientras estaba haciendo el café. Y vino una palabra a mi corazón, es mejor dar que recibir. Y me quedé pensando, ¿cómo así? Que es mejor dar que recibir porque a nosotros, ¿qué nos gusta? Que nos den. Y nos cuesta a veces dar. Porque nosotros decimos, si tengo 2 harinas y le doy una a la vecina y no tengo trabajo, ¿usted qué dice? Me va a hacer falta, ¿cierto? Pero el Señor dice, es mejor dar que recibir. Y yo me pregunté esa palabra y yo dije, pero Señor, humanamente no tiene lógica. Pero el Señor me recordaba algo, la fe no tiene lógica. La fe es como lo que dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted ¿qué? No está viendo. La fe es caminar a ciegas. La fe es caminar con los ojos vendados, sabiendo que si hay un obstáculo, sabiendo que si hay un tropiezo, el Señor me va a levantar porque Él es mi pastor y Él me cuida y Él conforta mi alma. Y le preguntaba al Señor esta mañana, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me ministró esta palabra. Es mejor dar que recibir porque cuando tú das, tú acumulas la justicia del Señor en tu vida. Y entonces cuando tú das, tú acumulas la justicia. Y Dios, como es un Dios justo, ¿qué va a hacer? Que la justicia del Señor sea recíproca a lo que tú das. Pero cuando yo espero que me den, yo no estoy actuando en justicia porque estoy pensando solamente ¿qué?
en mí. Estoy desconfiando de que Dios puede hacer que, como hizo con la viuda, que dio todo lo que tenía. Pero ella se desprendió de lo que ella más amaba. Y creo que es ahí donde el Señor quiere trabajar en nosotros. Nosotros ser desprendidos, porque es decir, yo confío en ti. Y escuche bien, iglesia del Señor. Es algo que tiene que cambiar de nosotros. Nosotros decimos, voy a dar cuando tenga. No, hermano, usted tiene que dar cuando no tiene. ¿Cómo así, pastora? Nosotros siempre vamos a tener algo que dar. Sea poco o mucho, usted siempre tiene algo que dar. Pero nuestra mentalidad decimos, cuando yo tenga plata, ¿usted alguna vez ha dicho eso? Cuando yo tenga plata, yo voy a ayudar a mi papá y a mi mamá. Cuando yo tenga plata, yo voy a ayudar a mi sobrina. Cuando yo tenga esto. Pero si usted va y revisa su vida, usted siempre tiene. Entonces, en nuestra necesidad, nosotros también tenemos que aprender ¿a qué? A dar. Porque escuche bien, si usted no aprende a dar en su necesidad, sí que menos va a dar en la abundancia. ¿Sabía usted qué pasa con los grandes empresarios? Que cuando empiezan, Dios los empieza a bendecir y su diezmo empieza a ser de 300, 400, 1 millón, 2 millones. Pero cuando su negocio empieza a crecer, entonces su diezmo es 10, 15. No, eso es mucho dinero, yo no puedo. Y muchos se limitan en eso. Porque nosotros a veces vivimos de los apegos. Nos gusta más bien, en vez de dar, ¿qué hacer? Retener. Por eso yo en esta mañana felicito a los hombres y a las mujeres que son desprendidos en dar. Nunca les va a faltar. Porque sabe, hay un depósito de la justicia del Señor cuando usted da. Por eso es mejor dar que recibir, porque el Señor va a ser recíproco. Digan esta mañana, el Señor no se queda con nada. Él todo lo que yo doy es recíproco. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Me guiará por senda de justicia y por amor de su nombre. Cuando usted tiene una relación con Dios, hermano, el Señor no va a dejar que usted meta la cabeza mal. Dios le va a enviar a alguien a que le hable. Dios le va a revelar un sueño a alguien para que venga y le dé una palabra. Dios va a enviar, aún como dice la palabra, las piedras nos van a hablar. Porque dice que Él nos va a guiar. Nos va a guiar por senda de justicia. Pero necesitamos tener una relación con Dios. Nosotros a veces vamos a hacer un viaje y ni siquiera le preguntamos a Dios, Señor, ¿esta es tu voluntad? Nos vamos a comprar una casa, un negocio. Mire, yo lo he entendido de esta manera y yo sé que muchos se identifican con esto. Usted puede hacer muchos planes. Y puede ser que usted el año pasado, antes de terminar el 2020, usted dijo, el 2021 haré esto, haré aquello. Pero en el transcurso del primer trimestre del año, el Señor le dio a conocer otra verdad del corazón de él y le dijo, no hagas eso, yo quiero que hagas esto. Porque ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Te da entendimiento espiritual para discernir. Te da la sabiduría para saber hacer los negocios. Te da la sabiduría para saber elegir. Te da la sabiduría para que tus pies y tu familia caminen en la justicia de Dios. Porque cuando tú andas conectado del Señor, tú no vas a tener pérdidas, tú vas a tener ganancias en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Corremos. Mire, ¿sabe que voy a hacer un negocio? ¿Usted qué piensa? Que no sé qué. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque yo también tengo mis mentores, yo tengo mis consejeros, pastoras, el pastor Antonio, la pastora Keila, mi esposo también. A veces con mis hijos consulto cosas. Pero mi prioridad tiene que ser ¿quién? Dios.
Y yo creo que muchas cosas no funcionan en nuestra vida porque nosotros decimos, Jehová es mi pastor y nada nos faltará, y nos imaginamos al Señor con una varita de los corderos y todo. No, Jesús es más que eso, es una vivencia en nuestra vida. Amén. Es una relación con Dios. Sepa, dígale al Señor qué es lo que usted en su oración, Señor, guíame por sendas de justicia. Haga esas expresiones en su oración. Guíame por sendas de justicia. Conforta mi alma, Señor, en el día de mi angustia, en el día de mi enfermedad. Y dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Algún día usted ha caminado por valle de sombra y de muerte? Amén. Hay veces que yo he sentido que me voy a morir. Hay veces que he sentido que mis problemas me superan a mí. Y me he sentido depresiva. Me he sentido que no he querido levantarme. He sentido que pierdo las fuerzas. Pero el Señor nos está diciendo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor es tu pastor y Él no va a dejar que el diablo, que vino para matar y destruir, Él no va a dejar que los lobos rapaces se roben lo que el Señor te ha entregado en tus manos. Pero sabe, hermanos, ¿por qué nosotros nos atribulamos en el día del mal? Porque somos indiferentes con Dios. Somos indiferentes con su voluntad, somos indiferentes con su justicia, somos indiferentes a su voz. A veces el Señor me está diciendo, Daisy, no lo hagas de esta manera. Pero nosotros somos ¿qué? Tercos. Y nosotros queremos hacerlo, y yo lo voy a hacer, es que yo soy Daisy, es que yo tengo la plata, es que donde yo voy. No, hermanos. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a lo que el Señor nos quiere indicar. El asunto de nosotros es que la dimensión del Señor funciona en que nosotros oremos, confiemos y esperemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros oramos y queremos todo ya. Dios no funciona así. Porque Dios prueba tu fe. Dios quiere que tú y yo desarrollemos paciencia. Dios quiere que nosotros aprendamos a oír al buen pastor. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y ellas van y lo siguen a su pastor, y el pastor nunca va a dejar a sus ovejas extraviadas. Todos los días las va a llevar a su redil. Y estar en el redil del Señor es que nosotros tenemos el ADN espiritual de Él. Conocemos la voz de Dios, conocemos su voluntad, conocemos sus planes acerca de nosotros. Pero ¿sabía, hermanos, que muchas veces usted ve que el diablo está haciendo desastres en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia? Y yo quiero que usted entienda algo. A veces caemos en que todo es relativo y yo no creo en eso. Es que eso pasó porque tenía que pasar. Y nos llevamos la vida diciendo y vivimos de error en error y vivimos aplaudiendo los errores de nuestra vida. Hermano, nosotros tenemos, muy siempre estoy diciendo, nosotros tenemos que ser como la aurora que va de aumento en aumento. Nosotros no podemos ser como una lámpara que se esconde debajo de una mesa porque no va a alumbrar. Nuestra casa nuestras vidas tienen que cambiar. El destino de nuestros hijos tiene que cambiar. Pero el problema es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros queremos que Jesús sea a nuestra imagen y no como Él nos dice en su palabra. Él quiere que nosotros fuimos creados a su imagen, ¿y a qué? A su semejanza. Dice la palabra que Jesús crecía en estatura, en gracia y en conocimiento para con Dios y para con los hombres.
Pero nosotros a veces pensamos que Dios es un gatico, que lo domesticamos a nuestra manera y nos acostumbramos a los pecadillos. Hermano, usted tiene que ser radical con el pecado. Usted tiene que marcar precedentes en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. ¿Sabe? Dios no nos da licencias para pecar. Hay cosas que usted le llaman buenas, pero que no son buenas, que lo desconectan totalmente de la verdad de Jesús. Y no podemos acostumbrarnos a que Jesús se acondicione a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, a mi manera de ser. No, Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere que nosotros seamos, conforme a su imagen y a su semejanza, conforme a su santidad, conforme a su paz, conforme a su propósito. Pero sabe, nos acostumbramos a los ciertos pecadillos, a las mentiras blancas, a las mentiras medianas, pequeñas, pero que no son tan grandes. Pero ¿sabía usted, iglesia, que el diablo vino para matar y destruir? ¿Sabía usted que las pequeñas zorrillas echan a perder las grandes vides? El Señor ya, cuando Adán y Eva pecaron, Él los sacó del huerto. Ya no estás en el huerto. El huerto es consumo propio. En el huerto estaba todo lo que el hombre deseaba. Pero ahora el Señor sacó a Adán, al Adán caído del huerto, y lo llevó a la viña. La viña es donde tú tienes que trabajar. La viña es donde tú tienes que ser productivo en tu vida espiritual. Y no estoy hablando de finanzas, porque son las añadiduras de tu vida. Estoy hablando en que nosotros tenemos que conocer al buen pastor. Ese que conforta nuestra alma, ese que se levanta en tu vida y que tú puedes cambiar el escenario de alguien. Esta mañana a las 6:30 recibía una llamada y me decía la persona con la que hablé, me dijo: ayer mi pastora me visitó y fue un tiempo tan especial. Y sabes, sentí que el Señor me confortó y yo le dije: porque sabes, tu pastora te empoderó con una palabra. La palabra que Dios ha puesto sobre ti puede cambiar la atmósfera de un hombre y de una mujer. Puede cambiar los pensamientos suicidas de un hombre y de una mujer. Pero si en nosotros escasea la voz de Dios, escasea la voluntad de Dios, escasea nuestra relación con Dios, nada vamos a poder darle a nuestros hijos. Sino sencillamente le vamos a decir al hijo: bueno, cometió un error, siga cometiendo más errores. Siga haciendo, que aquí voy a estar yo. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es estorbar el pecado en la vida de nuestros hijos. Así sus hijos se paren en la cabeza. Así sus hijos, a veces mi hija se ha molestado y me dice: mamá, ¿sabe qué? No vamos a hablar, estoy molesta. Y yo le digo: está bien. Pero hasta el día en que yo me muera, yo voy a hablarte a través de la palabra del Señor. Yo voy a estorbarte lo que no le agrada a Dios. Yo te voy a decir lo que el Espíritu Santo me ministra que te diga, porque sabes que el día que tu alma se pierda, tú no puedas decir: mi papá y mi mamá no me dijeron esto. Hermano, nosotros estamos acá para levantar una generación que agrade al Señor. Una generación que quiera ser como Dios, no una generación superficial que solamente dice: Jehová es mi pastor, sino que tiene la vivencia de lo que el salmista vivió. Y sigue diciendo la palabra: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe qué es la vara y el callado? La palabra del Señor. Esa palabra que me conforta, esa palabra que me ayuda, esa palabra que me empodera, esa palabra donde usted puede tomar a su hijo y decirle: hijo, usted está caído espiritualmente, pero aunque sea arrastra, yo te voy a llevar a los pies de Jesús. Aunque sea arrastra, tú vas a ver el propósito del Señor. Pero hermanos, a veces bajamos los brazos y a veces decimos: mis enemigos ganaron sobre mí.
El problema me ganó a mí. La situación me ganó a mí. Yo le quiero decir, iglesia del Señor, en esta mañana, no importa por lo que pases, no importa lo que pierdas. Nosotros no tenemos dos opciones, nosotros tenemos una única opción, y es seguir adelante mirando hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. El mundo te da dos opciones. El mundo te da la vida y la muerte. El mundo te da suicidarte o seguir con la vida. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, en Jesús solamente tenemos una opción. ¿Y sabe cuál es la opción? Dice que Cristo Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Porque aquí todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. No importa, hermano, yo muchas veces he tenido que ir arrastrándome al Señor porque no he tenido fuerzas para levantarme. Pero sabe, el Señor me ha tomado en sus brazos, me ha sentado en sus piernas, ha vendado mis heridas y me ha dicho: Daisy, yo no miro tu condición, yo miro lo que puedes hacer en un antes y en un después. Porque el Señor te llamó para ser relevante. Si tienes que llorar, el Señor nos hizo así. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Y a veces queremos mostrarnos tan fuertes. ¿Sabe? Yo a veces he tenido que ir donde mi pastor Antonio. Y cuando él abre la puerta, yo solamente lo que hago es llorar. Pero le estoy diciendo al pastor Antonio, y me estoy diciendo a mí misma, que por muy pastora, por muchos años que tenga de conocer a Jesús, soy tan débil. Tengo tantos errores, tengo tantas debilidades. Pero puedo reconocer que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Pero a veces nos escondemos en nuestros secretos, nos escondemos en nuestra condición. Hermano, enséñele a sus hijos que en la vida también se fracasa, que en la vida también se pierde, que en la vida lloramos, que en la vida pasamos por crisis. Pero también enséñele a sus hijos que Él prepara una mesa en medio de nuestros enemigos, que Él conforta nuestra alma, que Él es nuestro pastor, que Él nos lleva a pastos verdes, que Él nos da agua fresca. Ese es el Dios que nosotros tenemos que enseñarle a nuestras generaciones. Pero le hemos enseñado a nuestras generaciones que Dios es dulce, que Dios es miel. Dios también es fuego consumidor. Dios es un padre, pero la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina y lo azota como hijo. No hay un hombre de la Biblia en que Dios no haya trabajado en su carácter. No le digas a Dios por qué estoy pasando esto. Dile para qué estoy pasando esto. Porque el Señor nos dice: di al débil fuerte soy. En tu debilidad Él te va a hacer más fuerte. En tu dolor Él va a sacar lo mejor de ti. En tu pérdida el Señor te va a enseñar a amar de mejor manera, a perdonar, a mirar por los ojos de la fe. Y entonces, ¿sabes qué? Judas vendrá a tu mesa. Aleluya. Judas vendrá a tu mesa. Se sentará a tu mesa, pero tú habrás alcanzado el nivel y lo vas a invitar a la mesa como hizo Jesús con Judas. Y vas a dejar que meta su pedazo de pan en tu misma copa. Eso es nivel del Señor. Eso es entender que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de su vida, hermano. El bien y la misericordia no te sigue una semana, no te sigue otra. No, dice que todos los días ¿de qué? De nuestra vida nos seguirán. Unges mi cabeza, diga en esta mañana: unges mi cabeza. Presencia de Dios, intimidad con el Señor. ¿Sabe? Cuando unges mi cabeza es que tienes algo para dar. Tienes una palabra, tienes una oración que va a cambiar la atmósfera de tu ciudad, de tu familia, de tus hijos. El Señor quiere levantar en este tiempo
una generación de hombres y mujeres que están todos los días en la casa del Señor. Y cuando hablo de esos hombres y esas mujeres, dice, y moraré en la casa del Señor. No está hablando que usted esté el lunes, el sábado, el miércoles, el viernes, todos los días aquí en este lugar. Está hablando de morar en la intimidad con Él. ¿Estás triste? Ve a tu cuarto y tírate de panza y dile, Señor, aquí estoy, no puedo más. Y sabes, el Señor te va a reconfortar. Y cuando te levantas de ahí, te sientes diferente. Cuando te levantas de ahí con los ojos hinchados de llorar, porque no te salen palabras. Pero el Señor va a venir sobre ti, su manto de amor, su manto de misericordia, y te va a reconfortar. Porque sabe, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese buen pastor ya dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí. Yo te digo en esta mañana, no te detengas ante la situación de tu casa, no te detengas ante la situación económica, no te detengas ante las puertas que se cierran. Porque la Biblia dice que por más que nos afanemos, cada día trae ¿qué? Su afán. ¿Sabe qué es hermoso el Señor? El Señor dice, allá está Pedro clamando a mí, me está pidiendo. Pero yo necesito que Él vaya a otro nivel, y es que aprenda a confiar. El problema es que nosotros oramos, pero ¿qué? No confiamos, decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no, eso no va a funcionar. No, el Señor te dice en esta mañana, ora, confía, dígale esta mañana, voy a confiar. Pero levante su otra mano y diga, voy a esperar. Porque el Señor es bueno para con aquellos que esperan. Porque en la espera tú estás diciendo, tú lo haces mejor que yo, Señor. Tu tiempo es perfecto. Las palabras del Señor son perfectas. Los diseños del Señor son perfectos. Y yo quiero que en esta mañana tu alma se vaya reconfortada. Porque hay una palabra en esta mañana. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No temeré mal alguno. No tengas temor alguno. No vas a fracasar si estás pegado al Señor. Porque el Señor te va a levantar. Sabe, tú no estás abajo, el Señor te puso en lugares altos. Tú eres un águila, tú no eres un ave carroñera. Tú no comes de los muertos, tú comes de la verdad de Jesús y de la vida eterna que es en Él. Si tú crees esa palabra, colócate en pie en esta mañana y levanta tus manos al Señor.